buenas tardes. Vamos a seguir, después de ese momento lúdico tan chulo, vamos a seguir con un poquito más de ciencia ya para ir acabando la jornada. Mi nombre es Joaquín Gómez y soy cirujano endocrino, y junto a Ignacio Ruz, que es patólogo del Hospital Ramón y Cajal, vamos a moderar y presentar la mesa de cómo optimizar el abordaje multidisciplinar del cáncer de tiroides, ¿vale? El formato va a ser como las anteriores. Vamos a hacer las charlas al principio. Las dos charlas son un poquito más teóricas y la última probablemente va a ser un poquito más práctica, pero ya dejamos la discusión para el final y esperamos que sea una mesa y una discusión interactiva y entretenida. De acuerdo. Y para comenzar, para que nos sitúe en el contexto del cáncer de tiroides del año 2025, el doctor Guillermo Crespo, que es oncólogo médico en el Hospital Universitario de Burgos, nos va a presentar una charla titulada Algoritmo de manejo del cáncer de tiroides en el año 2025. Buenos días a todos. He perdido el agua. Lo primero, gracias al comité organizador por la invitación, y os pido disculpas un poco por la voz. No fue por la fiesta, que lo merecía, pero es más por el catarro. Entonces, realmente el algoritmo de manejo en el cáncer de tiroides de 2025 pues, viene muy bien resumido y muy bien explicado en la guía clínica que el año pasado se publicó del grupo EDNE, ¿no? No, me he liado, perdonad. Bueno, que hemos publicado la guía en colaboración con otros grupos, y es verdad que es una información que viene muy clara y muy actualizada, salvo algunas cosas puntuales que sabéis que esto va cambiando. Vamos a empezar por la clasificación de la WHO del año 2022, en el que hay pequeños cambios. Uno de ellos es que quita el nombre de carcinoma de células de Hartle y nos quedamos con el carcinoma oncocítico. Ya sé que el puntero no funciona bien, nosotros seguiremos señalando. Después diferencia los de alto grado en bien diferenciados y en pobremente diferenciados, y añade también alguna información del grado en medular de tiroides, y añade los carcinomas escamosos en el carcinoma anaplásico. Es importante que ya solo no nos tenemos que fijar en la patología, en la célula de origen, sino que es muy importante la biología molecular. Ya conocemos las alteraciones más frecuentes, vamos a hablar ahora de BRAF, de RET, y lo más importante es que tenemos que hacer la NGS cuanto antes. ¿Cuánto antes cuándo es? Pues realmente lo ideal sería tenerlo antes de iniciar el tratamiento sistémico. Y vamos a hablar de esta enfermedad yodo-refractaria, que muchas veces no estamos de acuerdo, lo tenemos que discutir en el comité multidisciplinar. Estaremos de acuerdo en algunas de las cosas, en otras podemos tener dudas. Sabemos que aquellos tumores que no captan en el radioyodo, o que han perdido la captación, o que tienen una captación heterogénea, es decir, no captan en todas las lesiones, en tumores que están en progresión, y muchas dudas de cuál es la dosis máxima en la que, si sigue habiendo captación, debemos dejar de dar el tratamiento con radioyodo. Situaciones especiales como los pacientes que no tienen tiroidectomía, o esos pacientes que captan en la PET-FDG y que ya sabemos que van a tener un peor pronóstico, y por supuesto esas histologías agresivas. Y una vez que tenemos claro que la enfermedad es yodo-refractaria, vamos a hablar de tres situaciones: la enfermedad indolente, la enfermedad moderadamente progresiva y la enfermedad rápidamente progresiva. La enfermedad indolente es la que el paciente está asintomático, enfermedad de bajo volumen o con un lento crecimiento. Moderadamente progresiva, cuando ya tenemos en riesgo estructuras vitales, hay un riesgo de empeoramiento o hay una progresión radiológica usando ya criterios RECIST. Y la enfermedad rápidamente progresiva, el paciente ya tiene síntomas, histologías agresivas, incluso riesgo de muerte y enfermedad de alto volumen. Una de las decisiones más importantes en la enfermedad indolente es si vamos a decidir hacer seguimiento o empezar el tratamiento ya con inhibidores de tirosinquinasa. Por supuesto que es una decisión individualizada, que debemos conocer muy bien cuál está siendo la evolución de la enfermedad, qué toxicidades esperamos con los diferentes tratamientos, comorbilidades, preferencias del paciente. Pueden ser pacientes jóvenes que estén activos, sabemos que son tratamientos que no curan, que son crónicos, y por tanto es muy importante atender a todos estos detalles. Nos puede ayudar el tiempo de duplicación de la tiroglobulina, como decíamos, cómo es la progresión radiológica, si es un leve crecimiento ya cumple criterios RECIST, tiempo de duplicación de las metástasis pulmonares, y no olvidemos la opción de tratamientos locorregionales
y radioterapia y terapias dirigidas al hueso en caso de metástasis óseas. Tenemos evidencia de que podemos empezar tratamiento con lesiones pequeñas. Ya con lesiones pulmonares de en torno a 1 centímetro hay beneficio con el tratamiento con lenvatinib, y con volúmenes tumorales totales menores de 4 centímetros también hay beneficio. Por tanto, es una decisión individualizada. Y cuando ya tengo claro que voy a empezar el tratamiento, en la enfermedad indolente se plantean 2 opciones: empezar con sorafenib o lenvatinib, mientras que en las otras 2 situaciones nuestra opción es el lenvatinib. Esto se basa a los ensayos clínicos, el ensayo Decision, en el que sorafenib se randomiza frente a placebo en enfermedad yodo-refractaria, y en el ensayo SELECT, en el que el lenvatinib también se randomiza, en este caso 2:1, frente a placebo. Una de las diferencias es que los pacientes del ensayo SELECT podían haber recibido ya una línea previa de tratamiento. En ambos casos el objetivo es la supervivencia libre de progresión. En el ensayo de sorafenib se consigue con una hazard ratio de 0,59, medianas de 10,8 frente a 5,8 meses. No hay diferencias en supervivencia global por el alto sobrecruzamiento de los pacientes, y tenemos una tasa de respuesta del 12%, aunque enfermedad estable y beneficios en un mayor número de los pacientes. Pero es importante entender que los datos son bastante diferentes a los que conseguimos con lenvatinib. En este caso, la hazard ratio es de 0,24. Vemos que el brazo control de placebo progresan rápidamente los pacientes, por lo que podemos pensar que son pacientes pues de peor pronóstico, más agresivos, y a pesar de eso conseguimos una mayor supervivencia libre de progresión de 19,4 meses y una tasa de respuestas del 64%. Es decir, no solo hay una reducción del tamaño tumoral en la mayoría de los pacientes, sino que esa respuesta es considerable y cumple criterios RECIST en un gran número de los pacientes. De nuevo, no observamos diferencias en supervivencia global porque la mayoría de los pacientes del brazo placebo recibieron lenvatinib. Una pincelada de toxicidad. Las toxicidades son diferentes. Sabemos ya manejar estos TKIs, pero el sorafenib destaca por el síndrome mano-pie. Hay que tener en cuenta que hay un porcentaje alto de grado 3, pero que también una toxicidad grado 2 mantenida en un paciente que va a estar mucho tiempo de tratamiento y que podía estar con una vida activa, pues hay que también atender a todas estas toxicidades. Y destacaría también el alto porcentaje de alopecia con sorafenib. En cuanto al lenvatinib, la hipertensión arterial es nuestra principal dificultad, pero hemos aprendido a manejarla, y, por supuesto, también la astenia, hiporexia, pérdida de peso, que tendremos que ir ajustando dosis y pues, estando encima de nuestros pacientes para mantener una alta intensidad de dosis. ¿Qué hacemos cuando nos progresan al primer TKI? Pues en enfermedad indolente, si hemos recibido sorafenib, tenemos la opción del lenvatinib o cabozantinib. En el resto de las situaciones, de lo que tenemos evidencia científica es del cabozantinib. El problema que tenemos es que hay una denegación expresa de financiación para cabozantinib y, por tanto, salvo centros que lo puedan utilizar, generalmente tenemos dificultades. En el estudio COSMIC 311 se le autoriza a pacientes que han progresado a 1 o 2 líneas de tratamiento a cabozantinib o placebo. El objetivo principal es la supervivencia libre de progresión. De nuevo, vemos cómo las curvas se separan con una hazard ratio de 0,22. De nuevo, estamos con una población de mal pronóstico. El brazo placebo progresa a la mediana en 1,9 meses, es decir, son pacientes que ya han progresado, necesitan tratamiento, con medianas con cabozantinib de 11 meses. Y de nuevo, pues tenemos una tendencia a un beneficio en supervivencia, pero no estadísticamente significativo. Conseguimos tasa de respuesta del 11%, es decir, a pesar de haber recibido TKIs, conseguimos revertir esos mecanismos de resistencia. Y, por supuesto, lo que nos ha cambiado son las dianas moleculares. En caso de encontrar fusiones en red, tenemos terapias dirigidas. Lo mismo si encontramos fusión en NTRK. ¿Cuándo deberíamos usarlo? Pues probablemente en cuanto lo sepamos. Entonces, también en función de la financiación y la disponibilidad en el centro.
Y como veis, queda para líneas posteriores las mutaciones en BRAF, pero que tenemos nueva evidencia y podemos discutir si tenemos que adelantar ese paso. En los pacientes que tienen fusiones en red, gracias al libreto 001, que era un ensayo basket con otros tumores, se rescatan 65 pacientes con carcinoma diferencial de tiroides. El acompañante de la fusión generalmente es CCDC6 y NCOA4, que son los más habituales. Y tenemos dos cortes de pacientes, los que no han recibido tratamiento previo y los que ya han progresado a un TKI. En ambas situaciones se consiguen importantes tasas de respuesta y unas supervivencias libres de progresión muy prolongadas. De nuevo, la aprobación y financiación del fármaco se restringe a pacientes que ya han recibido tratamiento con sorafenib y lenvatinib. Por tanto, en nuestro medio podría ser la segunda línea de tratamiento. Para los pacientes que tienen fusiones en NTRK, que aunque es poco habitual, pues lo tenemos que buscar, tenemos datos del larotrectinib en ensayos asociados, fase 1 y fase 2. Tenemos unos datos agrupados con 17 pacientes con cáncer diferenciado de tiroides en progresión y se consiguen tasas de respuesta muy altas. Si excluimos los anaplásicos, de casi el 80%. De nuevo, largas supervivencias libres de progresión y un perfil de toxicidad pues muy beneficioso. Igualmente tenemos datos con entrectinib. En este caso son solo 13 pacientes, pero se reproducen los datos, altas tasas de respuesta con buena tolerancia y medianas de duración de la respuesta muy prolongados. Y estos fármacos sí que los tenemos financiados cuando no tenemos otras alternativas terapéuticas. Lo más novedoso se ha presentado recientemente en ESMO para pacientes con mutación en BRAF y que ya han recibido tratamiento previo con inhibidores de tirosina quinasa. Los pacientes se aleatorizan a los inhibidores de BRAF y de MEK, dabrafenib, trametinib frente a placebo, una randomización 2:1 y los pacientes del brazo placebo a la progresión podían recibir el tratamiento experimental. Por tanto, de nuevo, habrá que tenerlo en cuenta para las curvas de supervivencia. El objetivo principal es supervivencia libre de progresión y destacaría de las características de los pacientes dos detalles. Son sobre todo población asiática. Los pacientes han recibido una o dos líneas de tratamiento previo, pero solo el 30% han recibido lenvatinib, que podría ser un poco diferente con respecto a nuestro medio. Se consigue el objetivo principal de supervivencia libre de progresión, una hazard ratio de 0,38 y medianas de 12,8 frente a 3,7 meses. Por tanto, vemos cómo las curvas se separan y son tratamientos que además actúan muy rápido desde el momento de su administración. La tasa de respuestas, de nuevo, 57%. En esta charla no vamos a hablar de neoadyuvancia, pero saldrá probablemente en la sesión posterior y hay que tenerlo en cuenta también porque todos estos tratamientos son muy activos y podemos conseguir reducción tumoral que nos lleve a la cirugía. Y todavía datos inmaduros de seguimiento de supervivencia global en los que habrá que tener un poco de mayor seguimiento y estar pendientes de ese sobrecruzamiento. Y estos fármacos ya los llevamos mucho tiempo utilizando en melanoma, tenemos experiencia, se toleran bien, hay que tener un poco cuidado con la pirexia, la anemia, toxicidad hepática, pero también tienen un favorable perfil de toxicidad. Muy rápido ya, en carcinoma medular de tiroides, tenemos que hacer test somático a todos los pacientes. En aquellos pacientes que tengan alguna mutación somático, después habrá que hacer el estudio germinal y valorar el consejo genético. Y sabemos que en un porcentaje muy grande presentan esta mutación de RET, al menos el 50%, probablemente mayor, en enfermedad avanzada. Nuestra primera línea en estos pacientes debe ser selpercatinib, por tanto tenemos que tener ese estudio genético antes de empezar el tratamiento. Como otras opciones tenemos pues, lo que utilizábamos previamente, vandetanib, cabozantinib, pero no tenemos evidencia de uso tras progresión en inhibidores de RET y habrá por eso que potenciar los ensayos clínicos para revertir esas resistencias. Y tenemos el problema de los pacientes RET no mutados que actualmente no tenemos opciones de tratamiento y sabemos que estos pacientes también se benefician de tratamientos con TKIs.
Es nuestra primera línea en base al estudio Libreto 531. Los pacientes se aleatorizan a selpercatinib o el tratamiento de elección entre cabozantinib o vandetanib, es decir, en este caso no es frente a placebo, sino que teníamos un tratamiento activo. Objetivo principal, supervivencia libre de progresión, y las curvas vemos cómo se separan de una manera espectacular. Recordad que esto no es un placebo, con hazard ratio de 0,28, sobre todo un tratamiento que se tolera muy bien y que va a responder durante mucho tiempo. Aquí volvemos a ver un poco que ya hay incluso una tendencia a beneficio en supervivencia global y se benefician la práctica totalidad de los pacientes y con un perfil de toxicidad también bastante manejable. No voy a hablar de carcinoma anaplásico de tiroides porque ya ha habido una charla, y para ceñirme al tiempo voy a concluir que el cáncer de tiroides metastásico requiere un manejo individualizado en el seno de un comité multidisciplinar, que es fundamental identificar de forma precisa y precoz el estado de refractariedad al yodo radioactivo. Yo creo que esto siempre es un tema de debate. La terapia debe estar basada en el perfil molecular, así que vamos a intentar tenerlo antes de la primera línea de tratamiento. Tenemos que valorar también la opción de una vigilancia activa, en el que tenemos que evitar el sobretratamiento y saber que los inhibidores de tirosin quinasa, que seleccionaremos en base al perfil molecular, a la situación y a las características del paciente, pues van a ser la piedra angular del tratamiento. Muchas gracias. A continuación vamos a dar paso a nuestra ponente internacional en este Congreso de GENE 2025. Catarina Eloy, she is the head of pathology at Ipatimub in Porto, Portugal, and she's a renowned expert in the field of digital pathology, which is a new diagnostic tool in our field. I let her to talk. Thank you so much. So congratulations to you all for this 20th anniversary. Thank you for contributing for the improvement in the treatment of patients with endocrine and neuroendocrine tumors. And I hope you have many years ahead for continuing this strategy and this task. So it's for me to thank you for inviting me. And today I'm bringing you something. I'm not sure if you're still alive. I mean, after all of this, I'm bringing you something about pathology, but I'm bringing you really something that is completely new. So these are my conflicts, so something went wrong. Yeah, so what I'm talking about today, it's about what is digital pathology and what can we run on top of this to improve what we can offer you in the clinical side to orient the treatment of these patients. And in fact, what we may gain in thyroid and neuroendocrine tumors in general is the same, or more or less the same, that we can offer to all the other patients, because the benefits are transversal to the samples that we are managing. So these are my conflicts. And just stressing what this does in fact means. So we are not working anymore with glass slides. We are now, and in the microscope, we are now working in the screen with digital files. And this is a huge transition. So we are transforming something that is physical into something that we can manipulate with softwares and extract data that so far was not accessible to us. And this is the promise of what is ahead in the future for all of us. Not only these fancy techniques, also on the molecular side, but also on the computational side. So this is one of our recent guidelines that establishes what is in fact the so-called digital pathology. I like to call it digital transformation because it's a process, and this means money. Digital means that pathology departments needs extra financial investment to grow and to put machines into work and to bring technology that is in fact very special. And ultimately to achieve high quality whole slide images, which are the product of this transformation, bringing the glass slide
into an image where we can work on confidence and extract quality data to provide information that is completely new. It's worthwhile investing on this. Yes, definitely yes. And I must say that Spain is leading this among the countries in Europe. I mean, you're far in leading the implementation of digital pathology, and this is an extra bonus for all of you because you'll have computational pathology sooner than everybody, I must say. We need to educate people, to introduce new resources, establishes new types of controls. So our pathology departments are transforming abruptly and tremendously, and this also is relying on a different type of management. So the achievements that we expect from this digital transformation depends on each center, and ultimately, as an overall, we may say that we became with an empowered connectivity within the institution and beyond, and you already have examples of multi-centric digital departments that work beautifully. We increase efficiency and organization of the workflow. Everything is more lean and fast and high quality. And most of this is also due to the plasticity of these files. So it's more difficult to pick up all these glass slides and put in our cars and take home and then to do the observation, or to just do a fast consultation while I'm here attending your conference. With the plasticity of the whole slide image, we can observe, we can consult everywhere, and we can provide advice. This in silico observation is targeting precision. We can measure in a different way. We can introduce image analysis. We can count cells more precisely. We can count mitosis more precisely. So there's a bunch of new possibilities when we are installing digital pathology. Of course, on the other hand, it will facilitate report as it will stratify our data and will facilitate the management of huge amount of data that we may extract and that we may have in our files already, creating infinite possibilities for research, collaboration, and education as well. So ultimately, what we wish is to have something centralized in our laboratory information system and have images that work beautifully at low power, allowing us to see everything very fast. And in fact, we accelerate our diagnosis when we introduce this technology, but also continuing to have a very accurate observation of small events, such as nuclear features in thyroid tumors or mitotic figures in neuroendocrine tumors. And all of this integration that is centered in our laboratory information system allow us to see not just the whole slide image, not just the microscopic aspects, but to have clinical data, to have macroscopic data, and to this just clicking the buttons. It's a wonderful thing, I must say. Back in a few years, well, many years ago, we demonstrated that in terms of thyroid, and you'll see that many of my works are thyroid-based because that's where I center my studies, but this applies to neuroendocrine tumors as well. So we demonstrated there's a huge concordance between pathologists when we are jumping from the optical setting into the digital one. But this is not 100%. So we do not perform equal in these two settings. This requires training. When we are very well trained, we will perform more or less the same way as we perform under the microscope, but otherwise we can go into huge mistakes. And things may vary a lot, for instance, when we are considering the evaluation of those well-known papillary thyroid carcinoma type nuclei that may allow us to jump into one diagnosis into the other. So these changes in the digital environment, they tend to be more roundish. So we need to learn how to appreciate things differently. In a more recent study, we even separated this by the nuclear score. You know that now we evaluate follicular tumors
by their nuclear score as well, so 0, 1, 2, and 3, and based on this, we can classify them as more closer to papillary thyroid carcinoma or NIFT-P or follicular-driven tumoral, so to say, the RAS-like tumors. And we realized that we vary a bit on our technology, so changing the scanner that transforms the glass slides in images, or changing the protocols, or changing the way we stain our slides, this dramatically also mess up with the way we observe and we graduate the nuclei. So this is not linear. It needs to be very well installed and have a well-defined quality control associated to that. This will introduce precision, of course, but as I was saying, to go from one setting into the other requires challenges. And these challenges in our lab represent things like, for instance, standardizing our cutting system. So when we transform a paraffin block into a section that then is scanned and observed, the thickness of this tissue should be maintained. And this is just a small detail. If we go on top of this, if we change the staining or we change the pre-analytics, or if you take too much time to put the thing in the formalin, then in the end, we will have dramatic interferences. And this is only because we are now playing with something called AI. And AI is more sensitive than we are. So please, enjoy your pathologists the much that you can, because their brains are great. They filter all these variables that interfere with the tissue in a very intelligent way, but AI doesn't do that. So we achieve different results depending on the different variables we have in the lab, such as tissue thickness that will obscure many of the features that we may eventually have in the tissue if the sections are thicker than the usual. See? Dramatic, right? Other things that we take as nothing, again, very well filtered by our brains, when we observe a corneal biopsy from the thyroid and we compare with a specimen, we know exactly which things correspond to what. But AI feels they're different, just because they're different types of samples and they receive different pre-analytics. So this is just to show you that this opens wonderful opportunities, but also needs solid support to pathology departments. And how about this model as a good model for AI? I must say that, unfortunately, this is one of the hated ones in the group of the models that have been selected for AI. You see, AI for prostate cancer, AI for breast cancer, but you don't see AI for thyroid cancer as much as you would love to, although it's recently growing a lot. And this is because we have a fragile ground truth. We have many categories of uncertainty, and we have some entities that are diagnosed just by the criteria of the pathologist, of their knowledge, and not just by any particular model. So far it has not been so interesting for computational scientists, but these things are changing. We are now understanding that there is an agreement among us, not only in follicular pattern lesions, as I showed to you, but also in the interpretation of invasion. For instance, there are also tools that are now transforming these flat tissues into 3D, which allow us to see invasion in multiple planes. We don't use this in practice, so I'm talking about proofs of concepts only. But this can allow us to understand the disease a bit better than we understood before. And nowadays we know that even doing full embedding, full sectioning, maybe we are not assessing a high percentage of all the limits of the tumor. We assess about 1%, to be honest, and this is incredibly low. So this is the chance for us to catch things that eventually will behave unexpectedly and give us a more
robust approach to the diagnosis. Now, I was saying to you that we now can count mitotic index differently and do Ki-67 evaluation differently, but this suffers for some caveats, I must say. So what is mitosis for me? Maybe it's not the ideal mitosis for you. And I mean, AI models are trained with our knowledge. We give them examples, and they are trained based on that. And each AI model is trained for a different cancer model. So there are counters for mitosis in breast cancer, in melanoma, in prostate cancer, and in whatever. But on thyroid, there is nothing. So again, we are seeing here that there's a multitude of opportunities, but they're not so great. And in terms of Ki-67, these can become very complex. So each algorithm needs to be validated for different types of clones of Ki-67. We need to, these guys who create these algorithms need to decide if they are counting on hotspots, on ROIs, on regions that we select, or in the whole site image. And all of this creates different values. So technically, this is quite complex. And please think with me. If these guys are claiming that they count much better than we do, Ki-67 or mitotic index, how come our cutoffs maintain their importance? These cutoffs were based on human observation. So shouldn't we review these cutoffs? It still makes sense to consider 2 mitoses to diagnose atypical carcinoid in the lung when we are using an AI tool? Yeah, maybe not. So again, a lot to review in pathology. We are seeing that we can predict things. We can predict genetic expression just by looking at an H&E with the software. We can predict how is going to be the final histological diagnosis just looking at the cytology samples. But please see these beautiful studies that rely, unfortunately, in small amount of samples are not generalizable. Maybe I built one for me and I'm shining among my people, but then I bring to another hospital and it will not function just because they changed the staining or because of something else. So they don't generalize, and this is the reason why there's a lot of technical hurdles associated mainly to cytology. So there is issues in the way of standardizing the types of preparations, in the margins and the thickness and file size and scanning, so a lot of things. And this is the reason why a lot of people don't scan cytology, unfortunately, and this is for thyroid, could be a real game changer, but it's really not happening. We know that AI is part of the approach for the molecular diagnosis from a long time in comprehensive molecular-based panels. But from then on, the progression has been very shy. So as a final message, I would like to say that digital workflows that some of you may have at hand are now starting to be in place, but they're not generalized yet. They clearly benefit histological diagnosis of thyroid and neuroendocrine tumors, provided that we are adequately training and we have validation and quality control targeting these procedures. So pathology labs will need to change a lot. Cytology would be a must, but there's still some path to go until we find that these solutions work perfectly. And then about AI, I would love to have an AI model to give me a hand, to guide me, go look for invasion. You're not seeing, but it is still there, cut more sections. But there is not such a thing in the moment for us. They remain immature, they're just proof of concept, and I mean, we'll see what the future holds for us. So this was my message for you today. Thank you very much. Discussion will be after the next talk.
Bueno, y ahora ya vamos a terminar esta sesión con el colofón un poco a lo que venimos viendo estos 2 días, con un ejemplo de manejo multidisciplinar en una unidad de referencia, como es la del Hospital Gregorio Marañón. Y nos lo van a presentar el doctor Enrique Mercader, que es cirujano endocrino, la doctora Elisa Fernández, endocrinóloga, y la doctora Marta Arregui, del Servicio de Oncología Médica. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Me siento aquí a vuestro lado. Nosotros somos una pequeña representación de nuestro comité de tumores, aunque la verdad es que viéndonos esto, nosotros nos reunimos, el comité de tumores nuestros a las 8 de la mañana y podríamos ser nosotros 3 los que estuviésemos hasta que llega todo el mundo y el WhatsApp está, estoy en el ascensor, estoy aparcando, acabando el café, o sea que siempre nos cuesta un poco. Hemos preparado un caso clínico con mucho recorrido y quizás un poco antiguo, lo cual puede ser atractivo porque podemos ver las diferencias que hay entre lo que hacíamos antes y lo que hacemos ahora. Aviso yo como cirujano, hay fotos de cirugía, pues que se marea, que se mantenga sentado y bueno, vamos a comenzar y luego nos dais vuestra opinión sobre lo que hacemos y cómo lo hacéis vosotros. Vale, pues vamos a empezar con el caso clínico. Tenemos que remontarnos al 2017. Viene referida desde el centro de atención primaria, desde el médico de cabecera, una paciente, una mujer de 72 años, sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés ni familiares de interés, y refiere la aparición de un bulto en región cervical desde hace unos meses y aporta una ecografía realizada en otro centro donde se ve un bocio asimétrico con un nódulo en el lóbulo izquierdo de más de 6 centímetros, con algún nódulo pequeñito en el otro lado, una función tiroidea normal y los antitiroglobulina, los anticuerpos elevados, pero levemente. Traía también una radiografía de tórax donde se ve una desviación traqueal. En nuestro centro hacemos una ecografía donde podéis ver un nódulo en el lóbulo izquierdo, bien delimitado, isoecogénico, predominantemente sólido. De estas medidas, 49 por 64 por 62 milímetros, y en nuestro centro lo que utilizamos es la clasificación ACR-TIRADS, correspondería a un TIRADS 3. En el otro lado se ve algún otro nódulo más pequeñito, sin características de sospecha. El ACR-TIRADS es la clasificación del Colegio Americano de Radiología. Da una puntuación según las características que tiene el nódulo para ver cuánto es de sospechoso de malignidad este nódulo. En este caso, un TIRADS 3 sería pues, poco sospechoso, pero debido al tamaño sí que estaría indicada realizar una punción y fue lo que hicimos. La punción del nódulo izquierdo pues nos la describen en ese momento como una lesión folicular indeterminada, un Bethesda 3. Bueno, ¿qué hacemos con un Bethesda 3? Nosotros en el Gregorio Marañón comentamos todos los pacientes en el comité multidisciplinar e intentamos individualizar cada caso. ¿Qué herramientas contamos para poder decidir qué hacer con este tipo de nódulos? Pues la ecografía es importante, qué características tiene ese nódulo. También el tipo de atipia que tiene, que vamos a encontrar, sobre todo cuando vemos una atipia nuclear. Y hay algoritmos propuestos, dependiendo de las características tanto histopatológicas como en la ecografía y en aquellos centros en los que estén disponibles, también la utilización de test moleculares. En cualquier caso, en esta paciente que tenía clínica local y con un nódulo de más de 6 centímetros, nosotros planteamos la cirugía. Enrique, no sé si estás de acuerdo. Sí. Pues, bueno, como cualquier otro caso que solemos tratar, damos prioridad a los criterios ecográficos y a los tipos de atipia. Hoy en día nos apoyamos mucho más en los tipos de atipia. No es lo mismo una atipia no específica o una atipia arquitectural frente a una atipia nuclear o a una atipia oncocítica. Y esta es una paciente que llevamos a cirugía.
Hicimos una tiroidectomía total, 2017, quizás en esta era que ajustamos mucho más el tratamiento al paciente, quizás hubiéramos abogado por una cirugía conservadora, incluso en presencia de nódulos con características ecográficas no sospechosas, hubiéramos tomado como primera opción una hemitiroidectomía, pero en 2017 hicimos una tiroidectomía total, monitorización nerviosa que utilizamos de forma sistemática en el 100% de nuestros pacientes. La paciente tuvo un curso posoperatorio normal, sin hipopara, y llevamos la anatomía patológica al comité. En la pieza del lado izquierdo lo que encontramos fue un carcinoma folicular mínimamente invasivo de 5×4 con márgenes respetados, invasión de un vaso capsular y no había tampoco ninguna otra cosa sospechosa en invasión linfática ni perineural, tampoco invasión extratiroidea, con lo cual se quedaría tipificado como un T3. Aquí solo un apunte. En este año la clasificación de los tumores por la que fue definida la anatomía patológica era la tercera edición del 2004. Ese año hubo una actualización y hay otra más reciente en el 2022. En cualquier caso, pensamos que tampoco habría cambiado mucho, ¿vale? Que seguiría siendo un carcinoma folicular mínimamente invasivo con un único vaso afectado. En junio fue la cirugía. Nosotros hacemos un control al mes, mes y medio aproximadamente después de la intervención, y la paciente presentaba en la analítica una tiroglobulina detectable 1,4 con anticuerpos negativos. Lo llevamos de nuevo al comité para ver si dábamos o no tratamiento con yodo radioactivo. Es cierto que estamos ante un tumor que histológicamente no es agresivo, pero es una paciente de 72 años, tiene un tumor de 5 centímetros y habíamos tenido algún caso ya en el hospital, también con cáncer folicular mínimamente invasivo, que no nos había ido muy bien. Entonces decidimos dar una dosis ablativa de yodo. Se dio en septiembre del 2017 una dosis de 100 milicurios con TSH recombinante. La tiroglobulina al quinto día era 5,4 y el rastreo positivo en el lecho sin ninguna captación a otro nivel. Y bueno, pues decidimos esperar y ver cómo evolucionaba. Así que hicimos una revisión a los 6 meses. La tiroglobulina seguía detectable, la TSH estaba un poquito baja, luego ajustamos un poco. En la imagen de ecografía no había ningún dato de estructuralidad ni de ninguna recidiva y hicimos un rastreo. La imagen del rastreo era negativa y la tiroglobulina con TSH recombinante era 1,6. Había bajado, estábamos ante una respuesta bioquímica indeterminada y sabemos que un porcentaje muy alto de estos pacientes se quedan estables o pasan a una respuesta excelente y son un porcentaje relativamente pequeño los que progresan. Así que bueno, pues decidimos esperar y seguir haciendo revisiones. ¿Qué pasa en diciembre, enero del siguiente año? Pues que nos aparece una tiroglobulina elevada, francamente elevada, una tiroglobulina de 15,4. En la eco no había nada. Repetimos el rastreo, esta vez suspendiendo medicación, y el rastreo era negativo. La tiroglobulina estimulada más alta, tiroglobulina de 25. En este contexto, bueno, ya no estamos en una respuesta bioquímica indeterminada, sino incompleta. Podemos tener cierto grado de sospecha de yodo-refractariedad. Ha pasado un año, año y poquito después del tratamiento con yodo en una paciente que de entrada tampoco teníamos del todo claro que iban a requerir tratamiento con yodo. Bueno, lo que hicimos fue un PET-TAC con FDG y no había ninguna captación, pero la tiroglobulina estaba alta. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Tú qué piensas? Esperamos y vemos, somos proactivos y planteamos algo, hacemos alguna prueba más de imagen. ¿Alguien en el público aporta algo? ¿Alguien que quiera decir lo que piensa que hicimos?
Bueno, estábamos igual y que vosotros me refiero. Pues en estos casos es verdad que son complejos y tomar decisiones pues no siempre está claro y bueno, pues muchas veces eso, tomamos decisiones a ver qué pasa. Entonces lo que hicimos fue dar una dosis empírica de yodo, porque es verdad que con los rastreos con 4 o 5 milicurios muchas veces no vemos imagen, pero si damos una dosis más alta sí que vemos. Dimos otros 100 milicurios de yodo 131 y se vio un depósito de baja captación a nivel paratraqueal izquierdo y uno de mayor intensidad entre el tronco brachiocefálico y la carótida primitiva izquierda. En la eco dirigida sí que se veía una pequeña lesión hipoecoica, hipocogénica de 7 milímetros paratraqueal supraclavicular. Enrique, Pues, ¿nos atrevemos? ¿Vamos a por ella? ¿Operamos? Lo valoramos y valoramos qué sería la mejor opción, ¿no? Y yo creo que estamos en una situación, el pulso que nosotros teníamos es que estaba sucediendo algo que todavía no estaba muy por definir. La lesión realmente es accesible, pero es accesible en un lugar en el que hay que hacer mucha cirugía para quitar algo que igual no es responsable de todo lo que estamos viendo o quizás es lo que se está empezando a gestar. Fijaros que es una lesión que está entre el tronco brachiocefálico, la carótida izquierda, el tronco venoso innominado. Es accesible por vía cervical, o sea, se puede quitar, la paratraqueal tampoco sería un problema, pero el pulso que teníamos, la sensación que teníamos, quizá no era el momento, que a lo mejor era algo más apropiado ser un tanto cautos y coger un poco de perspectiva por lo que pudiese pasar y decidimos esperar un poquito más. Bueno, pues esperamos un poquito más y la paciente en todo este tiempo tuvo muy buen estado general. Entre septiembre del 2019 y enero del 20 la tiroglobulina se mantuvo estable, cifras en torno a 20, con anticuerpos siempre van a ser negativos. Hicimos control con ecografía cada menos tiempo, 3-6 meses. La lesión estaba estable y realizamos un TAC de tórax a los 6 meses. No estaba ya la lesión descrita en el rastreo y el SPECT-TAC previo, y en pulmón no había nada. Así que bueno, estamos en una situación estable, pues esperar y ver qué pasa. Pero en mayo, tiroglobulina francamente alta, otra vez, si estábamos en cifras en torno a 20, tenemos una tiroglobulina de 109, hacemos pruebas de imagen, en la eco se sigue viendo esa pequeña lesión, que es verdad que siempre nos pareció poca cosa para tanta tiroglobulina, hacemos una resonancia cerebral negativa y un PET con FDG, que tampoco se seguía viendo la adenopatía, pero no tenía captación a ningún otro nivel. Y en este caso, la tiroglobulina estimulada pues, va para arriba, 253. ¿Qué hacemos? Algo está pasando. No sabemos, no lo podemos ver, pero algo está pasando, está cambiando. Era un tumor que inicialmente pues aparentemente era benigno, se nos está escapando algo. Ahí, bueno, tenemos la lesión. Pues esperamos y vemos porque tampoco sabemos qué tratar. Los controles durante el siguiente año son muy parecidos hasta que en mayo del 2021 la tiroglobulina 4115, ¿no? Sube muchísimo. Y ahora sí, en la ecografía que hacemos, tenemos múltiples imágenes en el lecho y en tejidos blandos. Y los tenemos por aquí. Hacemos una punción de una de las lesiones y es compatible con una neoplasia folicular. Repetimos el PET por si acaso había enfermedad a distancia y se ven solo los nódulos en lecho y en tejido subcutáneo, pero no hay ninguna captación ni en pulmón, ni en hueso, ni en ningún otro lugar. Enrique. Bueno, pues efectivamente la primera decisión que habíamos tomado, y sobre todo teniendo en cuenta que habíamos dado el yodo y que había que darle cierto margen de acción al yodo, parece que la sospecha
La adenopatía que teníamos parecía que era más bien una sospecha, que era un indicio de lo que luego nos íbamos a encontrar. Lo que vemos en las imágenes es una afectación fundamentalmente subcutánea y paratraqueal izquierda. Podéis ver la alta captación que tenía, con múltiples depósitos a lo largo de todo el cuello y al inicio del opérculo torácico. Y ahí fue cuando nos planteamos entrar a hacer un rescate quirúrgico, intentar, puesto que no había enfermedad a distancia, puesto que el yodo tampoco parecía que iba a ser nuestra herramienta, intentar entrar a hacer un debulking o incluso una resección completa. En julio de 2021 hicimos a todos nuestros pacientes les hacemos ecografía antes de la intervención, y especialmente los pacientes que ya han sido operados de cara a que hayan podido aparecer nuevas lesiones en el tiempo de decalaje entre que tienen el estudio ecográfico previo y hacemos la cirugía. Conseguimos hacer una resección completa de todas las lesiones subcutáneas con una linfadenectomía central izquierda que asociamos por la ubicación del túmulo original. Nos llevamos toda la musculatura pretiroidea intentando buscar márgenes no afectos. No hubo lesión recurrencial, el nervio tampoco está infiltrado por la lesión, o sea, una cirugía, bueno, técnicamente compleja, pero satisfactoria a nivel oncológico. Llevamos la anatomía patológica de nuevo al comité, nos encontramos un poquito de cambio respecto a lo inicial, ya aparece una neoplasia folicular, pero con áreas pobremente diferenciadas. No solamente eso, sino que aumenta las mitosis por campo, infiltración de todo el tejido graso y en principio pues en el IDILA no encontramos ninguna mutación ni en BRAF, CARRAS, y las fusiones que se detectaron en ese momento fueron negativas. No sé si, Marta, tú quieres aportar aquí. Yo comentar que nosotros tenemos la opción de hacer el IDILA en biopsia desde el primer momento, que creo que está bien tenerlo porque los resultados los tenemos a las 24 o 48 horas y que, bueno, ahora mismo quizás no es el momento de utilizar lo que nos vaya a aparecer, pero bueno, que siempre está bien tener una secuenciación molecular o un IDILA antes para poder planificar luego los siguientes tratamientos. Vale, pues hacemos una revisión a las 6 semanas de la cirugía. La tiroglobulina ha bajado respecto a la que teníamos previamente. A las 12 semanas sigue para abajo, bien, de 700 a 100. Vamos, parece que bien. Y a las 20 semanas, en diciembre del 2021, no vamos bien. Tiroglobulina de 11.400. Hacemos una prueba de imagen otra vez en región cervical y en la ecografía aparece otra vez un nódulo hipoecogénico con márgenes bien definidos de más de 2 centímetros y caudal a este otros 3 nódulos. En planos más profundos parece que sí que hay más nódulos, pero son difíciles por las cirugías previas. Están aquí, que parece un tiroides, ¿no? Como si no se lo hubiéramos quitado. Hacemos estudio de extensión. En la reso cerebral no hay nada. En el TAC de cuello vemos estas lesiones pues, bastante llamativas. Trombosis de la yugular. Trombosis. Y encasement completo de la carótida. Y, ¿sí? Sí. Planteamos otra vez el poder hacer un rescate quirúrgico. Nosotros contamos en el hospital con unos cirujanos expertos, confiamos mucho en ellos, la verdad, y tenemos generalmente muy buenos resultados. Entonces, volvemos a plantear una cirugía. ¿Les parece factible? No sé si hay muchos cirujanos aquí o lo verían posible o no. La verdad es que esto nos dio mucho que hablar, porque nos planteábamos una recidiva muy precoz a 20 semanas. La paciente es verdad que había tenido un curso clínico posoperatorio muy bueno, muy buena calidad de vida, muy buena performance en status, pero es verdad que la recidiva, el perfil que está cogiendo es de alta agresividad
Habéis visto las imágenes que tiene, no hemos puesto imágenes de la clínica, pero eran nódulos subcutáneos que casi crecían por día. Es verdad que lo que no había era afectación recurrencial en ningún momento, no había afectación de vía aerodigestiva, la trombosis que aparece, bueno, pues evidentemente es de origen maligno, pero desde luego en esas imágenes, permíteme un se me ha caído. Bueno, hablaré más alto y ya está. Pero es verdad que Ponte aquí. Ponte aquí. en algunas imágenes podéis ver que existe afectación, ya no solo como criterios de irresecabilidad, que igual aquí se podría hablar de muchas cosas. El encasement de la arteria en muchos grupos sería un criterio de irresecabilidad. La afectación de la fascia vertebral, que en algunos cortes también se ve bastante desdibujada. Es decir, era una situación clínicamente compleja a la hora de proponer un nuevo abordaje quirúrgico en una paciente que había tenido una recidiva muy precoz y una cirugía en la que se requería probablemente técnicas avanzadas, quizás de resección traqueal, resección carotídea, quizás resección esofágica, con ciertas dudas, ¿no? Por eso, bueno, decidimos también darle una vuelta con Marta. Con Marta. Sí, yo lanzo la pregunta a los oncólogos que estáis en la sala si le pondríais tratamiento neoadyuvante a este paciente. Sí. También tenemos que pensar que es el año 2021, Bueno, que no teníamos tanta evidencia de neoadyuvancia y no se hacía tanto, ¿no, Marta? Rebiopsiar a la paciente podría haber sido una buena opción. Es verdad que clínicamente no estaba evolucionando como nosotros pensábamos que iba a evolucionar, desde luego, pero tampoco había mucho tiempo. Esa es la realidad. Había que tomar una decisión. Teníamos una de hace poquito tiempo. De hace 20 Efectivamente. semanas. 20 Efectivamente. semanas. Si quieres lo del ingreso, lo digo yo y ya pasaste. Sí. Sí. Bueno, estábamos en esas planteando qué hacer, si era factible volver a intervenir o no, pero en febrero del 2022 tiene un ingreso por un COVID con una insuficiencia respiratoria grave. En ese momento hacemos un TAC body y bueno, pues hay progresión de las lesiones cervicales. Hay algún nódulo en pulmón subcentimétrico, pequeñito, indeterminado y que en el contexto del COVID pues tampoco teníamos muy claro qué podía ser. Durante el ingreso la tiroglobulina bueno, pues se dispara a 11.400 y tiene un deterioro franco clínico con una insuficiencia respiratoria muy grave. Y en este momento nos planteamos, y fue una decisión una situación bastante complicada, qué hacer, ¿no? Entonces, Sí. Yo creo que estábamos ante una paciente que había deteriorado PS, una paciente bueno, con 72 años, una paciente en un contexto de una infección respiratoria. Entonces, bueno, lo primero que hicimos fue poner el caso en común, ¿no? Entre todos, que yo creo que es fundamental. Se había desestimado la cirugía en ese momento por situación funcional de la paciente y por cómo estaba clínicamente. Y bueno, nos reunimos con la familia, todo el equipo, junto con la paciente y la familia, pues, para explicarles esa situación de gravedad, ¿no? Incluso llegamos a decir a la familia que no íbamos a hacer medidas invasivas en el caso de que se produjera una parada cardiorrespiratoria, pero bueno, yo creo que sí que es importante que en ese momento, aunque la paciente estaba un poco con pinzas, sí que quisimos ofrecerle, ¿no?, la posibilidad de un tratamiento sistémico para intentar frenar o controlar un poco la enfermedad, y así fue. Hablamos con la paciente, hablamos con la familia, les pusimos en contexto, les pusimos en el contexto malo en el que se encontraba, pero también decidimos empezar una línea de tratamiento un poco neoadyuvante con inhibidores de tirosinquinasa, en este caso el lenvatinib, a dosis un poquito ajustadas dada la situación de la paciente. Pusimos también una interconsulta a los compañeros de radioterapia, un poco en la búsqueda de opciones de tratamiento que pudieran frenar esa progresión local que claramente la paciente estaba evidenciando.
definitivamente se desestimó la irradiación por alto riesgo de colapso de la vía aérea. Y bueno, yo siempre digo que los tiroides cuando van mal se ve, pero cuando van bien también se ve. Y la paciente, una vez empezó el tratamiento con el lenvatinib, pues se fue recuperando poco a poco. Estuvo un mes ingresada, pero bueno, finalmente pudimos darle de alta con anticoagulación, con oxígeno domiciliario y con el tratamiento de lenvatinib. Le hicimos una respuesta con un TAC precoz al de 7 semanas, donde ya se objetivaba una respuesta parcial, quizás no muy llamativa, pero sí que había una respuesta tanto radiológica como clínica. Se hace también un PEC-TAC, donde había una disminución de la captación de todas las lesiones. Y luego continuamos el tratamiento con lenvatinib e hicimos un nuevo TAC de reevaluación al de 12 semanas, donde se objetivaba un mantenimiento de la respuesta, pero ya no había una disminución, ¿no?, de las lesiones. Entonces, en ese momento pues, nos planteamos, ¿no?, quizás ya hemos llegado a un techo terapéutico desde el punto de vista sistémico y hablamos entre nosotros de si es el momento, es ahora, ¿no? Si vamos a hacer algo con la paciente que ya se encontraba clínicamente mejor, pues es el momento. Esto, nada, brevemente, que en esos 3 meses pues, la paciente tuvo toxicidades fundamentalmente digestivas, anorexia también, que requirieron algunos ajustes de dosis y alguna suspensión ocasional. Y bueno, estábamos ante una respuesta parcial sostenida con una toxicidad moderada y bueno, ahora os cuenta Enrique un poco lo que se hizo. Pues eso, el contexto parece que ha cambiado un poco, ¿no? Ahora ya sí tenemos un poco el panorama completo y lo que sí tenemos ahora es un respaldo, ¿no? El respaldo de saber que ha habido cierta respuesta, que no vamos a meter en quirófano a una paciente en progresión sin ningún tipo de respuesta posterior. Una cosa es el momento de hacer la cirugía fue un punto en el que discutimos mucho cuándo hacerlo, si dar un ciclo más, si esperar un poquito más, si cabía esperar un poquito más de respuesta en aras de buscar técnicas menos agresivas. Y otra cosa que también nos preocupaba eran los nódulos pulmonares que se habían visto y que habían quedado tildados como indeterminados en el contexto del COVID y que realmente nunca llegaron a quedar tildados de metástasis, pero bueno, el proponer intervención quirúrgica implicaba la suspensión del tratamiento y esto era una cosa también capital. Bueno, el caso es que decidimos programar una cirugía, hicimos una fibrobroncoscopia en la que no había afectación de tráquea, con lo cual tenemos una clasificación 1 de SIN que podríamos tratar con un shaving traqueal o resecciones traqueales menores. El esófago no es muy problemático, la mayor parte de los tumores tiroideos no llegan a afectar a la mucosa, en este caso no afectaba a la mucosa y hacer una resección extramucosa esofágica, incluso en un momento dado una sustitución con un parche de radial tampoco hubiera sido un problema mayor. Con lo cual, con todo esto, planificamos la cirugía que tuvimos que ir demorando un poquito porque sí que surgieron varios eventos entre medias, aumentó un poquito la toxicidad, hizo una pancreatitis, hizo un ictus que nos obligó un poco a reevaluar las cosas, ¿no, Marta? Sí, tuvimos cuando hizo el ictus, es verdad que fue un ictus leve, pero surge la duda de si seguir, ¿no?, con el tratamiento de lenvatinib. Valoramos pros y contras y continuamos con el tratamiento. Se trató con una trombolisis, antiagregación, no suspendimos el tratamiento y finalmente, bueno, pues realizamos un PET. Un poco las imágenes que os ponemos aquí son para ver la comparativa que hay. Es verdad que si bien no hay una disminución morfológica muy importante, fijaros que sí que hay una mejor definición del tumor, sí que hay una, por lo menos a lo mejor es querer verlo también, ¿no?, pero sí que había una impresión de mejor captación de la arteria, mejor definición de los bordes, daba la impresión de que los planos que había entre los nódulos tumorales estaban más definidos, daba la impresión de que había cierto grado de necrosis tumoral. A nivel de las relaciones con la arteria sigue habiendo un encasement completo, pero es verdad que se disminuye a nivel caudal, hay menos afectación arterial y sobre todo arriba no llegaba a coger la bifurcación de la carótida, lo cual daba para hacer una resección carotidia y una sustitución autóloga. Y bueno, fundamentalmente la ausencia de enfermedad local documentada, la buena respuesta nos animó a hacer cirugía, ¿de acuerdo? Planificamos una cirugía compleja en la que había que abordar toda la enfermedad cutánea, que era muy extensa, había que planificar resección traqueal o shaving traqueal, resección esofágica o extramucosa esofágica y luego realizar los vaciamientos ganglionales asociados para intentar dejar lo más cerrado
a nivel quirúrgico todo esto. Bueno, hicimos una incisión cutánea con isla cutánea. La tráquea estaba afectada en toda la hemicircunferencia anterior, pero no había invasión transmural, con lo cual eso lo pudimos salvar con un shaping de aproximadamente el 50% de 5 anillos traqueales. Había un segmento de 8 centímetros de esófago afectado, pero transmural, que lo salvamos con una resección extramucosa. Sí que había una afectación muy importante del paquete laterocervical, que nos obligó a resecar la yugular, el vago, y nos obligó a hacer una resección también de carótida de unos 10 centímetros, que sustituimos con una safena interna, y luego hicimos una linfadenectomía lateral izquierda. Esto es todo. Luego reconstruimos, hicimos un colgajo de pectoral derecho y lo transpusimos al cuello para tapar el defecto. Aquí veis la resección arterial. Iba a decir que quedó muy bonita, pero a lo mejor puede parecer raro en este contexto, pero bueno, fue una resección arterial que quedó francamente bien, con muy buenos flujos postdisección, justo por debajo de la bifurcación carotidia y a la entrada del opérculo torácico, puesto que la cirugía nos obligó a hacer esternotomía. Disculpad, Así es como pero queda la tengo que reconstrucción con la transposición Vale, con la transposición muscular, no me enrollo. Hice una pequeña necrosis lateral seca que se trató sin mayor problema. Y bueno, pues esta es la anatomía patológica. Más o menos mantiene el mismo perfil que previamente: infiltración por carcinoma papilar, áreas de pobre diferenciación, 10% de necrosis. La arteria no estaba con la afectación transmural, los márgenes con afectación microscópica y, llamativamente, pues de los 22 ganglios de la linfadenectomía negativos. Yo no sé si queréis comentar alguna cosa sobre el IDILA o alguna información. Nada, se volvió a hacer el IDILA y se hizo también una NGS. Tenemos un panel muy chiquitito en el hospital, pero bueno, que nos es bastante suficiente de cara a conocer un poco la biología molecular de nuestros tumores. La evolución posoperatoria fue buena, se hizo un TAC para comprobar la permeabilidad del injerto vascular, pero bueno, hizo una progresión severa con más de 20 nódulos pulmonares. Entonces estábamos una paciente en un contexto que estaba yendo mal la enfermedad previamente, que era una enfermedad quizás más agresiva de lo que nos pensábamos, por lo que reiniciamos tratamiento con lenvatinib a dosis aún más ajustadas para que la paciente pudiera tolerarlo, ya que estaba frágil después de una cirugía así. En febrero la tiroglobulina postquirúrgica ha bajado con respecto a la prequirúrgica. En marzo del 23 continuamos con lenvatinib. En abril se hace un TAC donde se objetiva una imagen nodular retroesofágica y un aumento de los nódulos pulmonares, el mayor de 7 milímetros. Es verdad que no era una progresión franca, la paciente estaba bien y decidimos continuar con la misma dosis de lenvatinib. En mayo del 23 seguía con una buena calidad de vida, pero ya en julio del 23 hay un repunte otra vez de los niveles de tiroglobulina, 18.000, se le hace un TAC cérvico-torácico abdominopélvico y vemos que el nódulo que estábamos controlando estaba estable, pero sí que habían aumentado los nódulos pulmonares bilaterales metastásicos. Estas son las imágenes. Entonces, bueno, ante la progresión pulmonar solicitamos a nuestro hospital la aprobación del tratamiento con cabozantinib, 60 cada 24, el servicio de farmacia nos deniega la petición y entonces, como estábamos ante una progresión, la paciente se estaba deteriorando clínicamente rápidamente, pues empezamos una segunda línea con sorafenib un poco como terapia puente, intentando buscar la opción de ensayos clínicos o la opción de tratamientos con cabozantinib en otros centros. La verdad es que el sorafenib le sentó mal, hizo un deterioro clínico significativo, hizo toxicidades grado 3 importantes y le hacemos un TAC toracoabdominopélvico con relativa urgencia, donde vemos ya, como veis, una franca explosión tumoral, ¿no? Tenía implantes a todos los niveles, aumento de nódulos, aumento de implantes pleurales, adenopatías en muchas localizaciones, etcétera. Nosotros tenemos un buen equipo esto lo queríamos poner y queríamos hacer hincapié nosotros como grupo de trabajo. Tenemos un buen equipo de neumólogos en el hospital y es verdad que la paciente clínicamente, respiratoriamente estaba un poco justa, entonces le hicieron una fibrobroncoscopia donde se vieron distintas lesiones polipoideas que protuían sobre la luz traqueal y se hizo un tratamiento con crioresección y crioterapia que la verdad que a la paciente le mejoró clínicamente de forma relevante.
tenía ahora un PS1, contactamos en este caso con el Hospital Ramón y Cajal y se consigue iniciar un tratamiento con cabozantinib dentro de un ensayo clínico que tenían en ese momento. Es verdad que la paciente quizás inicialmente tuvo toxicidades grado 2 y no lo toleró muy bien, con astenia y anorexia, se detuvo el tratamiento, se reinició con un nivel de dosis inferior a 40 miligramos cada 24 y bueno, la paciente mejoró tanto clínicamente, con una aceptable tolerancia al tratamiento y con TAC en estabilidad. Vino a nuestras consultas, como veis la paciente estaba estupenda, con esa sonrisa que le caracterizaba. Y finalmente, después de 14 ciclos de cabozantinib, nada más y nada menos, ingresa el 14 de diciembre en el contexto de una infección respiratoria, se para el tratamiento, se pone tratamiento antibiótico, se consiguió reintroducir el tratamiento, pero sin embargo la paciente hace un deterioro clínico progresivo, hace una toxicidad grado 2 intolerable, mantenida con diarrea, astenia, anorexia y edemas, y decidí suspender el fármaco. Y un mes más tarde, pues finalmente hace un empeoramiento respiratorio a pesar de las medidas instauradas, él hace un TAC donde está en franca progresión y se decide, por tanto, priorizar las medidas de confort, falleciendo el 4 de marzo del 2025. Entonces, bueno, para finalizar y un poco en nombre de todos, queríamos dejar unos mensajes, ¿no?, claros y concisos, que la visión retrospectiva de lo que hacemos nos hace reflexionar en lo mucho que nos queda por conocer, que no sabemos todo y que quizás tumores indolentes que pensamos que no nos van a dar guerra, pues al final sí que nos dan trabajo, que es fundamental el trabajo multidisciplinar, es esencial para llevar a cabo tratamientos y para discutir cada uno de los casos del comité, que en casos complejos se requiere un especial compromiso del grupo, ¿no?, y de todo el comité multidisciplinar, y conseguir también aunar esfuerzos y estar de acuerdo, ¿no?, en ese equilibrio que muchas veces tenemos en estos pacientes de seguir adelante, parar, qué hacemos, va a ir bien, no va a ir bien, tenemos que hablar con la familia, etcétera. Y bueno, por último, que la regulación de los tratamientos sistémicos y sus criterios de administración sigue siendo un tema abierto sobre el que hay mucho trabajo por delante, pero sobre todo basado en un trabajo colaborativo, que es por esto por lo que estamos, ¿no?, hoy aquí. Y nada, muchas gracias. Bueno, la verdad es que es un caso. El simposium podría haber ido de este caso. Podríamos haber estado toda la mañana discutiéndolo. 3 minutos, 3 preguntas muy rápidas, tanto la pregunta como la respuesta, por favor. ¿Alguien de la sala? Y ya al fondo. El doctor Vallejo, creo. ¿No lo veo bien? Sí. Voy a ser breve y voy a hacer 3 consideraciones. La primera, el criterio de radiorefractariedad es muy diferente del que se ha plasmado. Es un criterio dinámico y probabilístico y que no tiene nada que ver con la definición de la ATA 2015. Segunda, yo no entiendo en el concepto que nos movemos hoy, en el caso que se ha presentado, las cirugías que se han hecho. Es decir, es un paciente que nos podíamos haber planteado antes de hacer esa segunda operación una definición de radiorefractariedad, porque realmente es radiorefractario, y empezar un tratamiento sistémico. Me gustaría saber qué le hemos aportado al paciente con esas 2 cirugías, sobre todo la segunda, que creo que es una cirugía importante. ¿Le hemos aportado supervivencia? Yo creo que las cosas no van por ahí, van por otra vía. Muchas gracias. Bueno, por alusiones, si quieres. Sí, al final un poco lo que hemos visto también el caso nos sirve de reflejo, que los criterios, pues como dices, son dinámicos, se tienen que debatir en el comité multidisciplinar y hay veces que se decide vamos a dar un ciclo más, que no lo tenemos claro, que igual no es el momento de empezar un tratamiento con inhibidores de tirosinquinasa, y otras veces tenemos que estar alerta y decir, no, hay que cambiar. Entonces, al final, lo importante es eso, la discusión en el comité multidisciplinar. Uno de los problemas que hay a veces en el comité es que hay como 2 comités, depende un poco de cada hospital. Uno, el de comité de tiroides localizado de buen pronóstico, que es un comité con cirugía así. Igual otro comité, nosotros por lo menos tenemos el de tumores neuroendocrinos y endocrinos, que realmente el caso se presenta cuando ya se piensa que pasa a ser yodorefractario. Entonces, cada hospital tiene que ver un poco cuál es la mejor manera de organizar, porque lógicamente no podemos, si hay tantos pacientes, no podemos estar en todos los comités y revisar todos los casos.
Y respecto al... Bueno, pues estoy de acuerdo en que la decisión es debatible. También yo creo que es fácil decidir cuando se ve el resultado, ¿no? Porque realmente la paciente fallece 3 años después de la cirugía con una buena calidad de vida. Es cierto que también se habla de la cirugía como un miedo atávico a las complicaciones que puedan suceder, pero lo cierto es que esta enferma, aunque tuvo mucha cirugía, el posoperatorio que tuvo fue un posoperatorio impoluto, con muy poca complicación y con complicaciones tratables con terapias no invasivas. Y también es cierto que cuando estamos en el escenario de paciente con enfermedad localizada, con mucho compromiso de la vía aérea, con un respaldo de la enfermedad con terapia dirigida, el peor escenario de un paciente es morir ahogado por un cáncer de tiroides. Con lo cual, si el grupo tiene el compromiso suficiente como para poder afrontar la complejidad quirúrgica con una estimada baja morbilidad y ponderando bien la técnica que utilizas, quizás no sea curativa, pero quizás se ofrece paliación cuando tienes respaldo posterior. Es verdad que quizás a día de hoy, que tenemos una amplia mayor gama de fármacos, a lo mejor podríamos tomar una decisión diferente. Por eso yo creo que es importante reflejar que tiene que haber un compromiso. Evidentemente nos podemos confundir, pero quizá también podamos ganar en algunas situaciones. Okay, just to finish, a reflection and a question. We have been speaking about our register, and I'm very worried about the quality of the data included, because at the end, if we are going to take evidence-based decision, we have good data. If not, it's rubbish what we do have. So for Katarina, do you think digital pathology can improve the quality of the data, or is a way of mirroring the data included in our register? Well, when you have standardized reporting or synoptic reporting and your data is inputted in the report in a systematic way, it will definitely maintain the information in a more accurate for the future. And obvious, if people, who are responsible for doing the records respect this, definitely will bring more information. Then the LIS that we are now having are taking in consideration these possibilities. So we will be able, and some of us are already able, with just a couple of keywords, to extract important information for specific types of tumors, such as list me those with vascular invasion. So this is much easier than to pull and to analyze. So definitely yes. Thank you very much. Muy bien, pues nada más, dar paso al presidente para que finalice, ¿no?